Colombre Garmendia, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, usted propone que se terminen las intervenciones en 5 organismos o entes descentralizados de la provincia, que son la Caja Popular de Ahorros, el Instituto de Previsión y Seguridad Social, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Humano, el IPACIN, el instituto que tiene que ver con las cooperativas, y el IPLA de lucha contra el alcoholismo. ¿Hace cuántos años que están intervenidos? Y bueno, los que más tiempo llevan 24 años, el que menos tiempo lleva 12, un promedio de los 5 institutos, más de 18 años cada uno de intervención. Una cosa absolutamente absurda, y yo no creo que haya precedente en el mundo de una situación como esta. Claro, a ver, nosotros petrificamos los casos de excepción y debemos recordar que la excepción es un apartamiento de la regla. Exactamente. Por eso se llama excepción. Y justamente la intervención es, como vos bien dices, una excepción que se tiene que dar ante un caso, ante alguna emergencia. Y la regla de toda intervención es la temporalidad, 60 días, 90, 180 días tal vez. Se normaliza y se vuelve exactamente, el interventor pueda regularizar la anomalía que había y constituir de vuelta las autoridades que corresponden de acuerdo a ley. Si acá tenemos interventores que llevan 12 años como interventores, bueno, o el interventor es un inútil que no pudo regularizar el instituto y debe ser desplazado, o ya se le está tomando el pelo a todos los tucumanos. Claro, porque, a ver, un interventor está más preocupado en responder a aquel que lo puso en la intervención, que es el gobernador, que en responder a los beneficiarios y a la sociedad en cuanto a la lógica de exactamente. Estos 5 entes que vos nombrabas, Pedro, son entes autárquicos, es decir, por propia definición tendrían que tener una autonomía financiera y política del gobierno, y esa autonomía no existe. El interventor es designado hoy por el gobernador a dedo, sin acuerdo de la legislatura, no están representadas todas las partes interesadas, y sobre todo se mezclan los recursos de estos institutos con los recursos del Estado, es decir, pasa a ser una caja única, no tienen esa independencia económica. Y algunos entes, como el subsidio, deberían tener por ley representación, por ejemplo, de los afiliados. De los activos y de los pasivos, 2 vocales, un vocal cada uno. Exactamente, y hoy la única representación que hay es la del Poder Ejecutivo. Y además, en muchos organismos, según la ley, el presidente y el vicepresidente son propuestos por el Poder Ejecutivo y deben recibir acuerdo de la legislatura. Así es. O sea, deben pasar el filtro de la opinión de los legisladores, donde se deben presentar los postulantes y deben tener una entrevista y demostrar sus antecedentes. Exactamente, ¿no? Y además no siempre, digamos, más allá de la propuesta del gobernador, después se darán con acuerdo de la legislatura y después posiblemente hay un cambio de gobernador, pero este directorio sigue. Es decir, si tuviésemos entes autárquicos que no dependieran del Poder Ejecutivo, deberíamos tener entes que hoy por ejemplo, el Instituto Provincial de la Vivienda debería estar pensando la situación habitacional de los tucumanos de acá a los próximos 50 años, 40 años. No puede estar cambiando un instituto de política cada vez que cambia un gobernador, y es lo que sucede, porque cambia el signo político, cambia el interventor y cambia de política. Entonces hoy tenemos un Instituto Provincial de la Vivienda que, además de no tener autonomía, que además de no tener un director y tener un interventor, tenemos un interventor que en 12 años no hizo, creo que ni una galería que a través de una licitación, todo lo hizo por contratación directa. Bueno, esta es la situación que hoy tenemos en Tucumán, y por eso la queja de miles de tucumanos que no pueden acceder a una vivienda, que las viviendas se dan a los políticos, a los amigos de los políticos. Bueno, esa es la situación que hoy tenemos en la provincia. A ver, el planteo es que se normalicen, que nos acostumbremos a vivir bajo las reglas de juego que establecen las normas y dejemos los casos de excepción para casos emergentes y por un tiempo determinado. Y además quiero decirte, Pedro, que presenté un proyecto de ley en este sentido hace un par de años solicitando la regularización de los entes en un plazo de 180 días. Por supuesto que en la legislatura no se trató este proyecto, pero es decir, ya habiendo agotado todas las vías para esto, es que hoy recurrimos a la justicia con un amparo para que el Poder Judicial le ordene al Poder Ejecutivo en un plazo determinado la regularización de estos entes y los tucumanos podamos volver a recuperar estos entes que son de todos los tucumanos y no del gobernador. Bien, hay algunos entes que establecen que el directorio tiene una duración de acuerdo a un determinado tiempo, 4 años, y otro que duran toda la vida mientras duran sobre una contra. ¿Cuál es el mejor modelo? ¿O depende de cada instituto? Yo creo que no hay un modelo per se que sea mejor que otro. Yo creo que en la medida en que uno logre esa autarquía que deben tener los entes y que tengamos directores independientes del poder político,
creo que cualquier sistema poner es un bueno. límite de duración por ahí. Yo creo que es bueno también poner un límite. También cambiarían cada 4 años con el gobierno, claro, y tendríamos que ver la discontinuidad que se pueden dar. Creo que si se le da un límite es bueno porque hay una rotación, ¿okay? Sí. O podrá ser reelecto en la medida en que haga bien las cosas. Y lo bueno tal vez de que no tenga un límite es que esa persona mantiene una total independencia del poder ejecutivo. Cada uno tiene su ventaja, su pro y su contra. Pero creo que en la medida que haya un directorio que estén representadas todas las partes involucradas, todas las partes con intereses, vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy. Bueno, el planteo en la justicia, ¿cuándo ingresó? Ingresó hace una semana. Una semana. No este último viernes, el anterior, 10 días. Hay que esperar si dentro del plazo posible el gobierno apela o no. Hay que esperar que resuelva la justicia. La justicia va a tener que correrle traslado al gobierno, el gobierno contestará, pero por tratarse de un amparo espero que estemos hablando de plazos que no excedan de 90 a 120 días antes de tener una sentencia. El gobernador algo había anunciado, ¿no? Que quería normalizar no sé si la Caja Popular, alguno de los entes antes de terminar su mandato. Bueno, sería bueno, sería lógico, digamos, ¿no? Que después de 12 años intente normalizar los entes. Hubiese sido bueno que lo normalice cuando empezaba su gestión y no cuando se está despidiendo de la gestión, pero bueno, más vale tarde que nunca. Bien, pasemos al tema político. Acabás de venir de Salta. Sí, hoy llegué de Salta. Está Macri en Salta. Sí, se volvió hoy también a Buenos Aires, estuvimos ayer, bueno, él estuvo apoyando a los candidatos del PRO en Salta, el caso de Durán Cornejo, que está con serias posibilidades de ganar la intendencia de la capital, y a Martín de los Ríos, que es candidato a diputado provincial en la ciudad de Salta. Va a ser el primer test electoral con repercusión nacional, ¿no? Porque de acuerdo a lo que pasen con las PASO el domingo, se van a decir quién es el candidato nacional que mayor peso tiene ahí en Salta. Sí, en Salta se da una particularidad tal vez con relación al resto de la provincia. Digamos, la contienda ahí principal está dado entre el oficialismo de Urtubey o Juan Carlos Romero, pero no hay tal vez, bueno, los dos son de extracción peronista, no hay por ahí candidatos de los partidos opositores que estén peleando, pero sí, como decía, va a ser un primer test que va a marcar mucho. Ahora viene una seguidilla. Esta semana tenemos Salta, la semana que viene tenemos Santa Fe y la siguiente tenemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que vienen 2 seguidillas. Sí. Bueno, habrá que esperar que los candidatos a presidente se muevan en todas las provincias porque es una forma de nacionalizar de alguna manera también las estructuras. Estuvo Sergio Berman hace muy pocas horas en la provincia y también tiene que ver con la atención que le está prestando el PRO nacional a Tucumán como distrito electoral. No, seguro, pero además, como decía, creo que hay, digamos, a ver, el PRO tiene un objetivo muy claro a nivel nacional y un objetivo no solo que es muy claro, sino que hoy es muy alcanzable o con muchas posibilidades de alcanzar, que es la presidencia de Mauricio Macri. Y realmente estamos trabajando duro para eso. Creo que estamos en un momento histórico, una oportunidad, creo que para este país, de romper con 50 o 60 años de bipartidismo, probar algo que no venga de los partidos tradicionales, creo que le vendría muy bien a la Argentina. Y además estamos hablando de una persona que, mal que le pese a cualquiera, ha demostrado una excelente gestión, tanto en el sector privado, en Boca Juniors, como en la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que es lo que hoy necesita la Argentina. Creo que ayer lo escuchaba hablar y lo digo sinceramente, Pedro, una persona que contagia optimismo, una mirada hacia el futuro realmente impresionante, una persona que tiene una claridad conceptual, que sabe lo que quiere, que sabe lo que necesita el país. Entonces, para mí creo que va a ser la verdad creo que estamos ante un momento histórico y ante una gran oportunidad para la Argentina. Entiendo que para partidos nuevos como el PRO, un escenario como el de Tucumán es un escenario apasionante e interesante, porque la próxima legislatura va a ser mucho más plural que la actual. Sí, no hay duda de eso. Vamos a tener una legislatura donde van a ser necesarios los consensos, el diálogo. Porque hoy el oficialismo tiene una mayoría tan aplastante que ignora a la oposición porque no han podido ustedes establecer agenda de la legislatura. Es decir, el oficialismo ignora a la oposición, pero también ignora a sus propios legisladores. A ver, creo que la legislatura ha sido ignorada, se ha vuelto un apéndice del Poder Ejecutivo. ¿Verdad que un legislador opositor hoy, la verdad que no vale nada, somos 7 en 49, pero tampoco vale el legislador oficialista? Es tal la mayoría oficialista que todo responde al Poder Ejecutivo, no hay diálogo en la legislatura, no se puede consensuar, no se puede conversar.
Entonces creo que va a ser muy sano para la vida institucional, gane quien gane. La legislatura que viene va a ser una legislatura obligatoriamente de diálogo y de consenso, y eso ya es muy bueno para la provincia. Claro, a ver, van a tener otro nivel de protagonismo los legisladores que no pueden tener hoy. Lo cual le va a dar protagonismo a la legislatura, un poder del Estado que hoy realmente no tiene ningún protagonismo. Y si hablamos del futuro político de Colombres Garmendia, candidato a intendente de Yerbabuena, esto es lo que se dicen los corrillos políticos. Hay tiempo, digamos. Yo creo que en el caso mío estoy haciendo una gestión como legislador, es para lo que me votó la gente, y voy a seguir haciendo esa gestión. Creo que la mejor campaña que yo puedo hacer, sea candidato a intendente, sea candidato a legislador, sea candidato a senador, es mi gestión. La gente me va a votar no por lo que le prometa, sino por lo que hice en mi gestión como legislador, y quiero abocarme a eso hasta último momento, y después posiblemente, si decido ser candidato a algo, pido una licencia en la legislatura y me aboque a la campaña. Pero mientras que esté como legislador, quiero abocarme a mi gestión y no a la campaña política. Esa es una opción. La otra opción es repetir una gestión de legislador. Por supuesto, digamos, pero vuelvo a decir, creo que son temas que a mí en lo personal, muchas veces amigos míos me preguntan, che, ¿por qué no me quita el sueño? No me quita el sueño ninguna, todas las opciones me parecen buenas, digamos. Creo que hoy lo importante es trabajar, vuelvo a decir, lo que a mí me quita el sueño es hacer la mejor gestión posible en mi banca de legislador hasta que termine mi mandato o hasta que pida licencia para dedicarme a mi campaña. ¿Qué posición tenés respecto a la reelección indefinida de los legisladores en la provincia? A ver, quiero ser claro en esto. Creo que el planteo que hay en la justicia es absolutamente inviable. O sea, nosotros tenemos una constitución que es clara en ese sentido. O sea, mi planteo es respetemos la Constitución. Ahora, si queremos la reelección de los legisladores, pensemos en una reforma constitucional. Como está hoy la Constitución, es imposible pensar en una reelección de los Ahora, legisladores. el problema es quién le plantea a la sociedad la necesidad de reformar la Constitución. Hoy creo que es políticamente inviable. Hoy creo que es políticamente inviable, y por eso creo que el propio Poder Ejecutivo, el propio oficialismo en la provincia, a pesar de tener la mayoría legislativa para llamar una reforma, no lo hizo. Creo que hoy la sociedad, además llamaron una reforma. Acabas de decir algo importante. El oficialismo tiene el número suficiente como para sancionar una norma que llame a la reforma de la Constitución. No Sin embargo, no tomó esa decisión política. Sería totalmente inoportuno. Creo que hoy llamar una reforma constitucional al solo efecto de darle reelección a los legisladores... Bueno, está bien, se pueden sumar otros puntos y se esconde ese. Pero de todas maneras ya tenemos un antecedente en la provincia cuando el peronismo impulsó la reforma de la Constitución y ganó las elecciones Fuerza Republicana. En el sistema actual tucumano, no sería descabellado plantear una reelección de legisladores, nunca de ejecutivo. La legisladora es más discutido porque también hay un tema, Pedro, que a mí me parece espantoso en nuestra sociedad tucumana, y es que cuando un legislador termina su mandato o no tiene reelección, ingresa la esposa, el hijo. Estamos convirtiendo los cargos públicos en pymes familiares. Yo creo que eso es mucho más grave aún que darle una reelección a un legislador. Y lamentablemente la sociedad, muchas veces, en muchos casos, acompaña con su voto esto. Algo que, yo creo que tendría que ser totalmente repudiable que una persona que vence su mandato la ponga a su hijo, a su mujer. La sociedad debería castigarlo, pero la realidad es que tenemos una sociedad que hoy no castiga estos actos. Y por eso tenemos hoy, ¿cuántos intendentes tienen a su esposa sentada en la legislatura? Más de uno se va a llevar una sorpresa. Y el hijo es tesorero de la intendencia, son situaciones que a mí en lo personal... respeto la decisión de la gente que vota. A mí en lo personal me más de un intendente tal vez no está midiendo las consecuencias políticas de poner a su esposa y que la gestión de su esposa no refleje lo que fue la gestión de él y que termine perdiendo el aval que tiene, ¿no? Totalmente. Bueno, Colombres Garmendia, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Pedro. Ya volvemos.